Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades organizadas por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuamos con la segunda parte del curso Micromachismos y Nuevas Masculinidades. En esta oportunidad les compartimos la participación de Rodrigo Parrini Roses, quien es psicólogo y antropólogo. Tiene estudios de doctorado en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Es psicólogo por la Universidad de Chile y maestro en Estudios de Género por el Colegio de México. Se destacó que la igualdad de mujeres y hombres es un principio jurídico, ético y político universal, enraizado en nuestra sociedad, que está presente en las relaciones interpersonales y además está reconocido también en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. Acompáñenos a conocer las reflexiones en esta sesión de trabajo. Comenzamos. Este vínculo entre masculinidad y heterosexual, en palabras de Norma Fuller, aseguraría la reproducción del sistema de género heterosexual y patriarcal. Como resultado de esta demarcación tajante de las identidades y los deseos, se constituye el campo del abyecto, entendido como el espectro de los contenidos que se definen como lo que no se debe ser. Todo lo que queda fuera de lo normal y de lo normativo. Junto con la heterosexualidad, habrían otras características determinantes de la subjetividad masculina. Kaufman, por ejemplo, resalta que un elemento central sería el poder. Sostiene que la equiparación de la masculinidad con el poder es un concepto que ha evolucionado a partir de los siglos y ha conformado y justificado a su vez la dominación de los hombres sobre las mujeres y su mayor valoración de estas. El poder masculino no sería solo un poder individual, sino que es un poder colectivo que radica en instituciones y estructuras abstractas, que también se interioriza, se individualiza, se encarna y se reproduce en estas instituciones y reproduce estas instituciones y estructuras y conceptualizaciones del poder masculino, ¿no? En esta adquisición de la masculinidad hegemónica, dice el mismo Kaufman, los hombres llegarían a suprimir una gama de emociones, necesidades y posibilidades, tanto según él, tales como el placer de cuidar a los otros, la receptividad, la empatía y la compasión, y experimentadas como inconscientes por el poder masculino. En ese sentido, para cerrar con lo de Kaufman, él dice que este proceso se convertiría en una fuente de enorme dolor y de sufrimiento emocional que no puede ser trabajado por los hombres, pues acceder a ese dolor y a ese sufrimiento emocional los desbancaría de la posición hegemónica donde estarían ubicados, ¿no? Cuestionaría el modelo. El establecimiento del modelo que hemos descrito fue un primer paso, voy cerrando, para la constitución de los estudios de masculinidad en América Latina y en Chile y en México. Su potencialidad interpretativa permitió configurar el campo de las relaciones, identidades, proyectos y sentidos que en conjunto permiten aventurar ciertos derroteros de la masculinidad en nuestra sociedad y aproximarse a configuraciones particulares de ellas, así como a sus diversas dimensiones constitutivas. El modelo permitió, por ejemplo, iniciar los estudios de paternidad que abandonaran la jerigonza psicologizante o la mera constatación retórica de sus problemáticas para reconocer las tramas identitarias que las conforman, las relaciones de poder que suponen y las tensiones que las atraviesan cuando suceden procesos de transformación en la estructura o en los vínculos familiares. Junto con la profundización del estudio de este modelo en sus densidades constitutivas, surge como un requerimiento teórico y político investigar también las fracturas y las resistencias que en el campo de las masculinidades
se conforman ante el funcionamiento del modelo hegemónico. No solo las configuraciones divergentes, como podrían ser las identidades homosexuales o travestis, sino que la filigrana de fracturas, de contradicciones, de subordinaciones y rebeldías que se esbozan en la operación más monolítica del modelo, cuando aparentemente funciona sin conflictos y desprende sus efectos más poderosos. Un ejemplo, por ejemplo, serían los estudios de lo que podríamos llamar la masculinidad guerrera, sostenida y refrendada en instituciones como las Fuerzas Armadas o en grupos sociales emergentes como las pandillas juveniles o las barras bravas. Esta aproximación permitiría reconocer el modelo hegemónico en su precariedad y señalar los puntos de su crisis, presente o futura, así como los reacomodos y adaptaciones que experimenta ante el avance de movimientos como el de las mujeres, el de la diversidad sexual, que impugnan el orden patriarcal y, que impugnarían el orden patriarcal e impulsarían procesos de transformación cultural. En este sentido, tal vez en estas rupturas, en estas a veces pequeñas transformaciones o desacomodos, etcétera, estaría el origen, también entre comillas, de lo que podríamos llamar nuevas masculinidades, ¿no? No nuevas masculinidades como una masculinidad entera frente a una vieja masculinidad, sino que más bien una nueva masculinidad que serían como fragmentos de otras posibilidades de experimentar el mundo, de relacionarse con uno mismo, de relacionarse con los otros, de construir ciertas configuraciones de masculinidad, etc. No son modelos esta novedad no sería un modelo entero confrontado con otro entero pero viejo, sería más bien como una filigrana, ¿no? Que habría que explorar, que hay que explorar, digamos. Yo creo que ese es un proceso que está en curso, que hay que explorar cómo se ha ido produciendo y cuáles son las tendencias culturales e históricas que se están presentando. Por ejemplo, en las investigaciones que se comenzaron a hacer desde los 90 en América Latina y hasta ahora, una de las diferencias importantes en la construcción social de la masculinidad, en lo que los autores llaman la construcción social de la masculinidad, son diferencias generacionales, ¿no? Esas diferencias generacionales significan o implican que los hombres más jóvenes se distancian de los hombres mayores, especialmente de sus padres o de quienes los socializaron, con respecto a las formas de ser hombre, de experimentar los afectos, de relacionarse, por ejemplo, con los hijos, si son padres, con las mujeres, con el propio cuerpo, etc. Tal vez ese cambio generacional, que no es un cambio absoluto, ¿no? Es un cambio relativo, ¿no? Y además tampoco es un cambio definitivo, puede ser también como un cambio oscilante, por decirlo así. Ese cambio generacional es uno de los más, a mi entender, más relevantes para entender lo que se podría llamar una nueva masculinidad o nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué es lo nuevo de los hombres más jóvenes? ¿Qué es lo que los diferencia de sus padres o de sus abuelos, ¿no? ¿Qué prácticas sociales, qué vínculos, qué relaciones están construyendo con las mujeres, con otros hombres, con el medio ambiente, con la política, con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una pista central, digamos, en la exploración de estas nuevas masculinidades. Otra también sería toda la expresión que también está vinculada con un tema generacional, pero no solo generacional, con todas las expresiones, digamos, culturales, urbanas, que suponen modificaciones en las estéticas tradicionales, en las formas de vestir, en las formas de corporalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que los estudiosos de juventud llaman tribus urbanas hoy día, ¿no? Cómo estos colectivos y grupos permitirían, digamos, la emergencia de tal vez otras formas de construcción de identidad, ¿no? Y un campo que hoy día es súper importante porque está al centro de este proceso, que es la emergencia pública de una gran visibilidad, de una visibilidad creciente de una diversidad sexual
cada vez más diversa tal vez, ¿no? No se trata solo de confrontar hombres heterosexuales con hombres gays, ¿no? Como se habría hecho en un momento, ¿no? U hombres heterosexuales con mujeres gay. Se trata de confrontar el modelo hegemónico heterosexual con una pluralidad sexual que tiene visibilidad pública, que supone cada vez más soportes institucionales, que produce estética, modos de resocialización, etcétera, etcétera, ¿no? Atravesado de ellas también por relaciones de género y relaciones de poder, ¿no? No es que porque hablemos de diversidad sexual hablemos de un campo necesariamente más democrático, más plural, etcétera. También está atravesado por eso. Pero de todas maneras significa la emergencia de diferencia, ¿no? Es difícil que un muchacho hoy día, por ejemplo, de 15 o 17 años, no tenga contacto con esa diversidad sexual, más allá de lo que opine de ella. Esta sociedad ya está experimentando contextos donde esa pluralidad está cerca de él, ¿no? Pensemos en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Tal vez no en una localidad rural, pero incluso, ¿no? Creo que eso habría que estar en discusión. No solo por la experiencia más directa, sino que también por la experiencia mediática, que hoy día tal vez es una experiencia cada vez más relevante en la conformación de los sujetos y de las identidades, ¿no? Que está disponible en el universo gigantesco de Internet, en Facebook, con quién se puede relacionar, qué identidades conoce, qué formas de corporalidad conoce, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso también, digamos, esta emergencia de diferencia supone también un agrietamiento de la masculinidad hegemónica y permite o permitirá la emergencia de otras masculinidades, ¿no? Es un proceso del que somos testigos nosotros, ¿no? Ya está sucediendo ante nuestros ojos, aunque no lo veamos, digamos, o lo veamos parcialmente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, intervención, duda u otro o algo que deseen comentar los participantes y las participantes, parece. En los años 90 hubo dos, está como, le falta zoom a eso, pero bueno, hubo dos eventos relevantes en la configuración, digamos, de políticas públicas en torno al género y la sexualidad a nivel internacional. La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing y la quinta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo. ¿Por qué son relevantes estos para los estudios de masculinidad? Porque remarcan, digamos, ambos documentos la necesidad de considerar a los hombres dentro de las políticas públicas. Esto supone, al menos en América Latina, el origen de los estudios de masculinidad en términos de investigación académica, ¿no? Es después del 96 que comienza a haber un financiamiento considerable, especialmente por parte de agencias internacionales estadounidenses, a investigaciones sobre masculinidad. Sí, incluso se ven ustedes el ciclo de publicaciones, ¿no? Buscan antes del 95 y casi no hay nada. Buscan después del 96 y se comienzan a acumular artículos, libros, tesis de doctorado, etcétera, etcétera, y llegan a su pic más o menos en el 2002, ¿no? Luego comienzan a descender porque parece ser que el tema deja de ser tan relevante como había sido en los 6 o en los 8 años anteriores. Esto tiene que ver con financiamiento, ¿no? En el caso de México sucede una cosa particular. Como tiene una infraestructura de posgrado bastante sofisticada, parte importante de los estudios de masculinidad están sustentados primero en tesis doctorales. Pienso en dos, en Virginidad e Iniciación Sexual de Ana Muchastegui
y en Sexo entre varones de Guillermo Núñez, ¿no? Que son dos textos bastante importantes, siguen siendo bastante importantes, a pesar de que son investigaciones de los 90, publicadas a inicios de los 2000, siguen siendo hoy día investigaciones importantes en el campo de los estudios de género y también en los estudios de sexualidad, ¿no? Ambas son tesis doctorales, ¿no? Lo que quiere decir es, creo que esto hay que leerlo también, como que también hay que hacerlas, se puede interpretar del siguiente modo, que había una infraestructura académica lo suficientemente sofisticada que permitía este tipo de tesis. Ahora, la tesis de Ana y la tesis de Guillermo son en universidades anglosajonas, ¿no? Una en Inglaterra, la otra en Estados Unidos, ¿no? Claro, en los 90, al menos en el Distrito Federal, estaba ya el programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México y el programa universitario de estudios de género de la UNAM, el programa de estudios de mujer de la UAM Xochimilco, estaba, creo ya, la parte, digamos, de estudios de la mujer de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ya había una infraestructura académica que permitía debates, publicaciones, foros, congresos, etcétera, etcétera, pero no tenía la sofisticación y la amplitud que tiene hoy día, ¿no? Donde al menos hoy día en México hay 4 revistas de estudios de género que se publican periódicamente, que es la mayor acumulación en español de revistas de estudios de género. Lo que suscita esto es que permite un debate público y un debate académico bastante sofisticado, que publica, entonces tú publicas, otros te leen, incorporas lo que otros están haciendo a las investigaciones, se puede dar docencia, ¿no? Hay congresos, simposium, coloquios, eventos distintos en torno, no solo estudios de género, sino que también estudios de masculinidad. Se va generando una masa crítica en torno a estos temas, ¿no? Que es bastante importante, porque si hubiese 3 investigadores en un país gigantesco como este, pues sería como cantar en el desierto, ¿no? Nadie escucharía. Pero como comienza a haber interés, no solo también académico, creo que este curso demuestra un interés también del aparato al menos estatal federal, ¿no? en estos temas y en estas perspectivas. Pero para que el Estado se interese en estudio de masculinidad, pues claro, tiene que existir. Tenía que haber ya una densidad académica, digamos. En realidad tal vez como la generación de un campo de investigación en términos burdesianos, ¿no? Esto promete, a mi entender, que como eso ya está organizado, ya hay una estructura académica y una estructura de debate y de publicaciones, lo que vamos a presenciar en los próximos años es una sofisticación de los estudios de masculinidad. Ya está sucediendo muchos estudios regionales, hay investigaciones en el norte del país, en el sur del país, con hombres jóvenes, con hombres indígenas, con hombres homosexuales, heterosexuales, sobre paternidad, sobre violencia, sobre salud, sobre accidentes de tráfico, sobre drogas, sobre participación en la política, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, comienzan a hacer estudios cada vez más. Empezaron siendo estudios centrados en la identidad, ¿no? Que creo que era una lógica, digamos, fue un inicio bastante entendible, porque la identidad masculina era tal vez lo más abordable y también era la dimensión como necesaria de clarificar en primer momento. No creo que esté completamente clarificada, está en un proceso de comprensión, ¿no? Y luego se comenzaron a hacer estudios cada vez más específicos, ¿no? Sobre migrantes, sobre niños, sobre personas transexuales, intersexuales, sobre profesiones, sobre trabajo. Hay cada vez más investigaciones. Si lo vemos a nivel latinoamericano, ya es un campo enormemente complejo, ¿no? No creo que nadie tenga un reporte claro de todo lo que se publica. En países, por ejemplo, como Brasil, donde se publica mucho sobre estos temas y todo lo que se investiga, ¿no? Entonces, ahora, tienen este origen que parece ser que es muy como sencillo en el sentido de que parece, bueno, como muy identificable. Hay 2 conferencias, en esas conferencias los estados que debaten plantean que es necesario considerar a los hombres, ya los estudios de no los estudios, las masculinidades
dentro del análisis, por ejemplo, de la salud reproductiva, ¿no? Que estaba centrado hasta ese momento, al menos en América Latina, casi completamente en las mujeres. Esto genera, que es un proceso, digamos, que no podría reconstruir ahora, genera genera un proceso en los estados que asumen la perspectiva de género como una orientación de las políticas públicas y se comprometen a su transversalización, ¿no? Esto empieza en los 90 y sigue hoy día. En eso, digamos, es un proceso hoy día vigente. Lo que no se alcanza a leer lo completo yo con mi lectura, ¿no? Porque la exploración técnica a veces conduce a desastres. Por ejemplo, Beijing dice, en el punto 25 de la Declaración de Beijing, dice, alentar a los hombres a que participen plenamente de todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad. Es un llamado a los estados, ¿no? Y en el objetivo estratégico C2 dice que hay que alentar a los hombres a que participen en condiciones de igualdad en el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico, ya que aporten la parte que les corresponde de apoyo financiero a sus familias, incluso cuando no vivan con ellas. El Cairo, por su parte, dice que se debería insistir en la responsabilidad de los hombres con respecto a la crianza de los hijos y los quehaceres domésticos, el objetivo 4.5, la medida 4.28. Estos son documentos largos llenos de puntos y subpuntos, ¿no? Y la siguiente medida es que se debieran hacer esfuerzos especiales por insistir en la parte de responsabilidad de los hombres y promover la participación activa de ellos en la paternidad, el comportamiento sexual saludable y reproductivo, la planificación familiar, la salud, etcétera, 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 ¿no? O sea, ahí la comunidad internacional reconoce que los hombres tienen que ser llamados a participar en campos que parece ser que a este momento se consideraban exclusivamente femeninos de las mujeres. Ahora, ¿cómo los llamamos a participar? Porque una cosa es llamar, otra es que respondan. Para eso, se supone que una parte de las investigaciones estaban orientadas a facilitar y ayudar a la creación de políticas públicas que permitieran esta incorporación de los hombres, ¿no? Pero por otra parte se va creando también, digamos, como una infraestructura estatal, programas, políticas, etcétera, etcétera, que incorporarían a los hombres en políticas que antes parecían ser políticas solo dirigidas a mujeres, ¿no? Ahora, todo esto, digamos, si ustedes leen los documentos de Beijing y el Cairo, se insiste mucho en hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres, niños y niñas, etcétera, ¿no? Que era un modelo en el que el género era un género binario, había masculino, femenino, hombres y mujeres, y las políticas públicas lo que tendían y tienden era a generar equidad. Se supone que las mujeres, no se supone, creo que hay evidencia muy clara de que las mujeres estaban en condiciones de desigualdad o están de subordinación, etcétera, etcétera, y que el Estado podía generar políticas que facilitaran la transformación de esas condiciones, ¿no? Pero sucede lo siguiente, que yo creo que es paralelo a Cairo, Beijing y todo el aparato estatal, el aparato internacional, digamos, discursivo, documental, etcétera, hay una discusión muy intensa acerca del binarismo de género y sobre el género mismo en los estudios de género y en el feminismo, especialmente en el anglosajón, ¿no? Que conducen a lo que hoy día uno podría llamar que es, digamos, como una disolución del modelo binario y la emergencia de un pensamiento más queer sobre estos puntos, ¿no? Judith Butler fue una de las responsables de ese proceso, ¿no? Cuando desmiente la relación género-sexo. El sexo sería la anatomía, el género la construcción cultural.
en la famosa introducción a Género en Disputa, publicado en inglés en el 91, en español en el 2001, o sea, 10 años después, ¿no? Ella dice, el sexo también es un efecto del género. Eso fue un movimiento fundamental porque, digamos, quiere decir que la anatomía no es un dato natural, sino que es también un dato culturalmente construido. Lo que significaba que no solo el género era una construcción, sino que también las asignaciones de sexo. ¿Qué ha implicado esto? Al menos una pluralización en el campo del género. Hoy día, una corriente bastante significativa y poderosa diría que no se puede hablar solo de dos géneros, masculino y femenino, sino que estamos ante un momento en que hay una proliferación de otros géneros. Han aportado de manera significativa a este proceso también la emergencia de las personas y el movimiento trans, por ejemplo, en México, que debaten también el binarismo, que debaten esta relación entre cuerpo, biología, identidad, subjetividad, entre sexo y género, entre asignación y autonomía, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento, tal vez ese lenguaje de los documentos de Beijing y el Cairo sería un lenguaje un poco arcaico. No porque no sea correcto en términos de la descripción que hace la situación de las mujeres, ¿no? Sino porque permanece atado, diría que los lenguajes estatales todavía permanecen atados a un género binario, ¿no? Esto creo que también es importante de remarcar porque cuando hablamos de estudio de masculinidad, no necesariamente estamos hablando de estudios sobre hombres biológicos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que me parece, digamos, del que en algún sentido soy responsable, por eso creo que lo puedo citar, si lo encuentro. Eleonora Garossi es una socióloga italiana que vino a hacer una estancia al programa universitario de estudios de género de la UNAM. En esta estancia, ella hizo una investigación sobre personas trans en Ciudad de México. Había realizado una investigación sobre personas trans en Italia. Era su tesis doctoral, ¿no? Y en esta antología que se llama La memoria del deseo, estudios gay y queer en México, que compilamos Alejandro Brito y yo, y que fue publicado por el POG del UNAM, ella publicó un artículo que se llama Son cosas de la vida, transmasculinidades en la Ciudad de México. ¿Qué son las transmasculinidades? Bueno, digamos, el debate es bastante sofisticado, pero simplificándolo mucho, implica que acá hay masculinidades que no corresponden con cuerpos biológicamente masculinos. Son mujeres biológicas, biomujeres, dice cierta teoría, diría Beatriz Preciado, que han migrado, se han transformado, han realizado procesos de transformación, no solo corporal, también subjetiva, psíquica, vincular, para hoy día pensarse, sentirse y vincularse, digamos, ubicarse en el mundo como hombre o como otras formas de masculinidad, ¿no? Claro, cuando los estudios de masculinidad empiezan en los 90, la relación hombre-masculino era una relación inmediata. Hoy día ya esa relación inmediata estaría bajo revisión, ¿no? Entre otras cosas también, y vuelvo a Judith Butler, porque la crítica que hace Judith Butler, pero no solamente Judith Butler, Teresa de Lauretti, etcétera, 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 a un cierto pensamiento de las identidades, que piensan las identidades como conglomerados, digamos, unívocos, certeros, enteros, bien delimitados, etcétera, significa que la noción misma de identidad se pone a revisión. Esto es tiene una larga genealogía en el pensamiento, tal vez, digamos, que tiene que ver con todo lo que hoy día se conoce como postestructuralismo. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.